también nos lo puede hacer llegar. Bien, entonces vamos a mirar el tamaño de muestra, la ruta, por ahora la ruta, ¿no? Es muy simple como todo esto software. Vamos por módulos, ahí ya lo observan ustedes pues bien. Módulo, cálculo del tamaño de muestra, contraste de hipótesis, y estamos en el tema de estudio de casos y controles. Recuerden que ya hemos abordado proporciones, tal vez con menos ejemplos, pero también se analizó el comparación de medias. Y ahora estamos mirando casos y controles y miraríamos cohorte, que es lo que estamos estipulando en el programa. Hasta aquí llegaríamos a estudio de cohortes, que es lo que pueden revisar, pues lo que se habló. Entonces aquí llegamos casos y controles, grupos independientes. Y ahí tenemos esta caja de diálogo, donde observen qué es lo que nos está solicitando. De estas tres opciones, escoger dos, ahí lo dice muy clarito. Entonces, yo puedo, para el EPIDAT necesito la proporción de casos expuestos a lo que estemos analizando, ¿no? Y la proporción de controles expuestos también a lo que se esté estudiando. Esto se lo asemejo al tema de las proporciones que ya vimos, porque también nos tenía que dar la proporción de la primera población, la llamamos P1, y la proporción de la segunda población, a ver si había habido cambios, ¿no? P1 y P2. Aquí es algo similar. ¿Cuál es la proporción de los que estén expuestos en los casos, en los que presentan el evento? ¿Y cuál es la proporción de los controles? Esa es como la más fácil. Otra opción es que si no tengo esto, tengo que tener siquiera una y conocer lo que están hablando aquí del odds ratio, que es el cociente de dos riesgos relativos, y que también, si es del caso, lo podrá explicitar un poquito más luego. Ya lo otro es conocido. ¿Qué es conocido? Número de controles por caso. Es lo mismo que se hablaba de si vamos a tomar el mismo número de casos que de controles, pues, obviamente se deja la misma razón, ¿cierto? Número de controles por caso, 1 y 1. Depende del estudio, depende de la variable que se esté analizando, e incluso de la posibilidad de tener accesibilidad a los controles o a los casos. Se toma a veces dos controles por un caso, a veces 3 por 1, pero eso dependerá ya del objetivo mismo del trabajo y de la misma posibilidad y accesibilidad que se tenga de acceso a estas personas. Pero entonces, de alguna manera, estas son las reflexiones que salen. Estos pueden salir también de pruebas piloto, de estudios anteriores. Toda la teoría se mantiene. El número de controles por caso depende de eso que hemos mencionado. El nivel de confianza es estándar, pero susceptible de cambio. Y la potencia de la prueba pues también viene por defecto en 80, pero eso ya lo sabemos manejar en términos de que se puede cambiar o pedir varios, ¿no? Si yo lo dejo como está acá, él me va a estimar el riesgo relativo, perdón, el odds ratio. Me lo va a entregar. Vamos a mirar la salida. Aquí esta está repetidita. Y, bueno, no quedó la salida, parece. Pero la salida es simplemente el número de unidades a seleccionar en cada uno de los grupos. O sea que el resultado no es sino un N1, que ya llaman NC, un N de control y un N no control. Esos serían los resultados que logramos obtener acá. Bien, eso es como ya sería pues manejar algo en el EPIDAT, pero tal vez alcanzamos a mostrar es la parte de estimación. Quedamos pendientes de la parte del tamaño de muestra. ¿Comentarios hasta acá? ¿Algún comentario? Este ya está muy cortico. Voy a dejar en este mismo entonces. Bueno, el tema de corrección de Yates siempre está ligado también al mismo número de tamaños de muestra y de casos de frecuencias bajas, ¿cierto?
Si son con probabilidades muy bajitas del evento que estemos estudiando, entonces se pretende estimar hacer la corrección. Sí, que la había ahí. Sí, eso depende más de las mismas las frecuencias, o sea, las prevalencias. Si son prevalencias bajas, recuerden que 0.8, mejor 0.8, 0.6, 0.7, pues seguramente nos podrían llevar a intervalos que se vuelven incluso hasta negativos. ¿Cierto? Como son frecuencias tan bajitas, entonces podríamos, matemáticamente puede suceder eso. Claro que uno ya lo corta en cero, pero aún así se puede minimizar ese problema trabajando con el tema de la corrección de Hayes. Además es en las frecuencias bajas. Bien, decía que podíamos dejar al menos en este mismo video compartir escritorio un pedacito del tema de estimación de esos indicadores que mostré en uno de los videos. Entonces vamos a compartir escritorio para mirar precisamente el tema del EPIDAD. Aquí estaba en pantalla, que no lo alcancé a hacer ahora, estaba en el número de casos y controles, el ejemplo que estaba mencionando. Pero bueno, no voy a tal vez a mirar primero el de la estimación, que fue lo que abordamos en primer momento. ¿Cómo podemos hacer la estimación entonces devolviéndome al tema de estudios descriptivos y muestreos en etapas? ¿Están observando el EPIDAD? Por favor me confirman. Estamos compartiendo escritorio. A ver, es correcto, ya como me dijeron, muy bien. Entonces, ¿cómo hacer la de las estimaciones? Estamos por módulos, muestreo, y es en el único submenú que nos hemos movido. Estimación con muestras complejas. Observen que todo lo otro lo hemos trabajado por esta otra ruta, pero este es la única excepción por el tema de la importancia que veo en hacer el énfasis en calcular los estimadores de una manera adecuada cuando se usan muestreos en varias etapas. Entonces vamos a mirar estimaciones con muestras complejas y observen la salida, o mejor, la caja de diálogo inicial. Lo primero es abrir, no hay más forma, no tengo forma de darle manual o escribiendo, sino llamar un archivo. Le doy a abrir y tengo que saber dónde tengo el archivo Excel. Voy por examinar. Para el caso de mi ejemplo es GeoElmintos, esos son como los animalitos que están estudiando, GeoElmintos, y yo la llamé base final ponderación Atlántico. Aquí le estoy abriendo, abro el archivo y llega con todas sus variables. Ahí las observamos. Claro está, tenemos que apoyarnos en los objetivos del estudio y entonces ya me dirán, hay que analizar estos cruces o hay que hacer este tipo de análisis para estas variables. Pero el diseño como tal sí está montado en que la provincia es el estrato. Cuando me preguntaba tal vez Vladimir de que por qué opcional, porque yo puedo tranquilamente no ponerle conglomerado si mi diseño no lo trae. Entonces no le coloco conglomerado. Es más, si no le coloco ponderación, entonces me da sin ponderar y ponderar, me cae igualito los resultados. Pero obviamente no tiene como mucha lógica. Aquí lo voy a volver a hacer como se ha tratado, provincia, municipio sería el conglomerado, y voy a colocar probabilidad final como ponderación, las últimas probabilidades. Ya lo que sigue es precisamente si voy a estimar valores cuantis para las medias o proporciones. Tienen el asterisco porque requiere al menos uno de estos campos y hay que llenarlos, claro, porque entonces tengo que estimar o bien proporciones o bien promedios. Pues bien, el de sexo del que le habíamos trabajado realmente no sería como muy importante hacer esas estimaciones, aquí no interesa eso, yo lo hice por efectos de simpleza, digámoslo de alguna manera. Aquí veo la edad, chuliémosle la edad realmente tampoco es un indicador a estimar, porque la población es muy homogénea ahí, solo sabemos que es de segundo a cuarto grado, entonces eso no le veo
mucho interés, pero es para ver cómo nos da la salida, es más el interés en este instante. Ya estimar algunas proporciones, pues en el ejemplo de la diapositiva estaba, creo que vómito, diarrea, en fin, podemos pensar en entrar alguna otra. Aquí dice, estas son las que había entrado en la diapositiva, coprológico si se hizo o no. Aquí tengo unas que habíamos manejado la vez pasada, como anemia. Vamos a mirar la anemia, cómo nos va. Bueno, vemos esas dos nomás. Y esta parte es si quiero entregar los resultados por alguna otra variable. Para el ejemplo, parece prudente hacerlo es por urbano-rural. Entonces tengo que saber mi variable, obviamente. Y nosotros la tenemos anclada con el tema de ubicación de la vivienda. Ahí está. Ahora, ya le doy a aceptar. Y podría pensar en filtros si quisiera ser más exhaustivo. Filtro puede ser que le voy a dar algún municipio específico, podría ser, o dos municipios, o una sola provincia, etc. De momento la quiero global, y entonces le voy a dar calcular, pero miren que ya le dimos los datos, el estrato, municipio, la probabilidad y las variables que quisiéramos, pero obviamente podrían ser varias son las que necesitemos. Y le doy calcular. Y ahí estamos encontrando, o el aparato nos muestra sus resultados. Primer detalle, ubicación de la vivienda 1, o sea, urbano, 1132, para la variable edad. Y observen que lo hicimos ahí, pues, muy olímpico, pero nos da prácticamente 8 años. Aunque 8.3 y 8.3 prácticamente igual. No era tan relevante pues el tema de la edad en este caso. La variable anemia tiene 3 categorías, uno era sí, 2 no y 3 como sin dato, algo así. Pero observen entonces que ya los intervalos, sí hay diferencias en lo que nos da sin ponderar. Aquí estamos obteniendo un 34% que sí, en el porcentaje ponderado da un 37%. Y si esos 3 puntos que hay de diferencia estuviéramos hablando de una población de niños de, no sé, pongámosle 100.000, pues entonces eso sí hay cambios sustanciales en esos resultados. Por eso hay que hacerlo es ponderado, y no me canso de hacer ese detalle, porque a veces no percibe uno mucho que se haga aplicando esos otros estimadores. Entonces aquí estamos observando los intervalos de confianza. Entre el 30 y el 44 me dio 1, el otro está entre el 55 y el 69 para los que no tienen problema de anemia, aparentemente es esto. Igual entonces, o mejor, aquí no da muy, con respecto al área urbana, perdón, a la rural, está entre el 52 y 62, aquí estaba entre el 55 y 69, entonces ya son los temas que se entran a comparar, ya en la parte pues de no solo el estadístico, sino la parte de los conocedores del tema, en este caso de medicina también, y los epidemiólogos, claro está, en términos de mirar cómo estamos en esa región de Colombia, en este caso el Atlántico. Ya se va a empezar a hacer para la zona Amazonía, para la zona andina, y ya entonces se mirará si hay diferencias por estas zonas, y obviamente dónde se requiere invertir más políticas o más, incentivo a las políticas de salud pública para disminuir precisamente estos porcentajes que pueden considerarse de alguna manera altos si tienen anemia entre el 30 y un 44. Sí, el intervalo es trabajando con las ponderaciones, o sea que la mitad me debe dar es este 37, ¿cierto? El porcentaje ponderado es el base para calcular los intervalos de confianza. Sí, es que el otro, como les decía, ni sería bueno presentarlo porque pasa lo que me puede estar pensando Eduardo. ¿Con cuál porcentaje se hizo eso? No, el porcentaje solito lo construyen o lo colocan como una especie de reflexión al investigador y mire qué tantos cambios se pudo haber presentado en uno u otro, pero realmente el real, el que estadísticamente es sugerido, es el de ponderado. Y el intervalo de confianza está apoyado precisamente en ese porcentaje.
Bueno, esto es lo fundamental de, digamos, de ese cálculo en ese tipo de diseños. Y como siempre, pues toca es la práctica, el repaso, tener las bases de datos adecuadas y en un diseño, pues obviamente de este estilo. Vamos a detener acá la